Saludos, Egunon. Aprovecho este marco incomparable del centro Botín, el embarcadero, para conversar acerca de los totalitarismos. Un elemento que he visto en redes sociales recientemente y voy a hacer una reflexión para el conjunto de los dos elementos. Y es que el totalitarismo a veces es percibido por alguna gente como un elemento de un bando o de otro, siempre defendiendo a los propios y para atacar al contrario. Esto evidentemente debería de establecer una realidad donde conceptos como la captura de Estado es algo que tendría que entrar para poder evaluar con mayor realismo los sistemas políticos que no deciden defender al ciudadano, que no defienden los derechos humanos, que no profundizan en la decisión libre de la ciudadanía, que no tienen respeto por los demás, que piensan en un gran Estado como carcasa etérea, invaluable, para poder establecer una relación de poder para con los demás. El modelo imperial, que puede ser de izquierdas, de derechas o de lo que quieran, pero que nunca se basa en el respeto a la diversidad, a la iniciativa, a la creatividad de los seres humanos, que es un valor universal. El ciudadano debe ser libre, igual, próspero, capaz de tomar sus decisiones, y allí donde no pueda decidir pueda evaluar a quién confía su responsabilidad para con lo que es común. Por eso los más famosos totalitarismos del siglo XX, como es el nazismo y el estalinismo soviético. Por eso, el día 23 de agosto se establece el día por el Parlamento Europeo para la memoria de las víctimas del nazismo y del estalinismo, que concreta su gran fecha, el día 23 de agosto de 1939, con aquel pacto entre las dos potencias totalitarias del momento para ser socios y aliados durante 2 años. 2 años de alianza entre nazis y soviéticos. Un elemento que hay que recordar. Hay gente como el glorioso coronel Baños estableciendo la idea de que a Hitler había que limitarle la proyección porque, digamos que tenía un modelo distinto al capitalista británico, francés, estadounidense, y por lo tanto era un elemento que hubiera sido disruptivo, y esto lo dice en el libro primero, que fue objeto de su gran éxito editorial. En verdad, hay que explicar lo mismo que explicar el hecho de que los campos de exterminio, los campos de concentración surgen en Múnich, en Baviera, en marzo de 1933. Marzo 1933. El 30 de enero de 1933 es el día en el que Hitler toma posesión de la Cancillería. Y por tanto, es un elemento interesante que muy poquito después ya habrá, prácticamente un mes y medio después de la llegada de la Cancillería, habrá el primer campo de concentración y exterminio del nazismo. Lo mismo se establece la idea de que una política económica, de no haber habido una invasión en Polonia en septiembre del año 39, de no haber habido una Segunda Guerra Mundial, habría servido para una Alemania próspera. Esto es una mentira colosal, tremenda, enorme. ¿Por qué? Porque todas las recetas económicas fueron un pastiche, una forma de sobrevivir al mes siguiente. Y todo estaba basado en cálculos capitalistas, comunistas, un mix que no entendía nadie, porque dependiendo más de la persona que ejercía la política económica y estaba más estrangulada que unas luces de arbolito de Navidad, pues eso significaba que con los diferentes clanes y diferentes corporaciones que ejercieron la labor económica, contradictoria mucha de ella entre sí, haría que hubiera implosionado el Estado alemán en 1939, de no haber habido guerra, de no haber habido Segunda Guerra Mundial.
había una vocación de ir a la guerra. Había una cara pública para establecer un perfil de crecimiento, un perfil de progreso, un perfil de bonanza después de los años de derrota, de persecución, de la mugre. Aunque hubo un momento, felices años 20, en donde el ámbito de Estados Unidos y otros países invirtieron dinero público y privado en Alemania, pero con el crack del 29 hubo repatriación de capitales del exterior y eso significó evidentemente que hubo un déficit enorme en la economía alemana que en parte provoca el éxito electoral de Hitler en 1932-33. Pero eso no lo explica todo, porque la organización aquella del trabajo para la alegría y muchas otras estaban enmascarando la construcción del nuevo ejército alemán que llevaba el grueso de las finanzas. Es decir, todo el esquema económico era volátil. Era un esquema basado en la especulación, basado en construir elementos de doble uso como las autobahn para poder conectar internamente, lo mismo que el ferrocarril fue utilizado para la invasión en la guerra franco-prusiana en 1870. Pero ahora con las autopistas como elementos para transportar los carros de combate alemanes. Por tanto, hay que tener una perspectiva más amplia, una perspectiva más holística a la hora de tener esta relación con la realidad. Porque si no, estaremos haciendo trompas en el solitario, las mismas que los alemanes tenían la idea de que en la Primera Guerra Mundial lo que había fallado era el hecho de que al final, en 1917, cuando se produce el primer estallido por falta de suministros, piden una democratización. Una democratización que es curiosa porque desde 1912 el Partido Socialdemócrata había gobernado, es decir, había ganado las elecciones en el Reichstag. Y por lo tanto debería de haber concurrido a organizar ellos el gobierno, cosa que no sucedió, lo mismo que sucedió en otras ocasiones organizándose coaliciones en torno a partidos menores para evitar que el partido mayoritario alcance el gobierno, en este caso a los partidos de izquierda, en otros casos era a partidos de derecha, como a partir del año 30 hacia el partido nazi, aunque con otras variantes y con otras circunstancias. Evidentemente cada caso es importante explicarlo en el contexto que tiene cada uno. Pero, si bien es cierto que en 1917 el Ludendorff y Hindenburg pudieron haber aplacado a Benjamin Howell, el primer ministro canciller, y haberse puesto a ellos en una dictadura, prefirieron seguir salvando la cara a una fachada política, y fue en 1918 cuando se establece el choque definitivo, la derrota, en donde se establece el mito de la puñalada por la espalda, que tiene todo que ver con los nazis y los judíos, y por lo tanto ese momento en donde una carencia de alimentos, una carencia de materiales, una carencia de suministros provoca desestabilizaciones en el ámbito, en el frente interno, presupone que, que esa falta de alimentos es la que provoca una revolución como la espartaquista de 1918. Pero en realidad no es cierto, porque serían las órdenes intempestivas de la Marina para tratar de atacar los puertos de la Royal Navy en Inglaterra, después de haber tenido solamente 2 grandes batallas en toda la guerra, como es la batalla de Dogger Bank y la de Jutlandia, y basta. Evidentemente hacer un postrer ataque siquiera como venganza no tenía ningún sentido, y los marinos se rebelaron, y los que vivían al lado de los marinos también se rebelaron, y por lo tanto eso tiene más que ver con esto. Pero la memoria histórica a veces juega malas pasadas y la memoria interesada mucho más, y por lo tanto se establece esa vinculación con el ámbito de los suministros, pensando desde el ámbito nazi de los hitlerianos que tenían que proveer de suministros a los alemanes en la cantidad suficiente para que estos no vivieran la guerra.
para que establezcan que vivían una guerra pero sin tener conocimiento de ello. ¿A qué me recuerda esto? Quizá a Ucrania. Intenta Rusia invadir Ucrania de estilo alemán nazi. Esto se sale de la reflexión. Pero bueno, estas son cosas que también fluyen para la realidad, hablando del pasado. Estas circunstancias evidentemente son reales, en tanto en cuanto Alemania pensó que lo mejor que podía hacer es esto. Por eso, en los primeros años, desde el año 36 hasta el año 39, se estableció la idea de preparar la guerra para que fuera esta corta, batalla decisiva, o batallas decisivas, un frente corto, y poder tener el Lebensraum y la raza elegida y todo lo demás, y poder tener una vida maravillosa siendo ellos los nuevos líderes y amos del mundo. Pero la cosa no fue así. Evidentemente todo el mundo sabe que la guerra empezó el septiembre del 39. Pero no toda la gente sabe que el día 15-17 de septiembre del año 39 se establece que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ataca a Polonia por el lado oriental. Lo mismo que tenemos esa circunstancia en la que Alemania fue ocupante de países occidentales como Francia, como Italia. No sé tonterías, tío. Tú ya sabes cómo se ve en mi caso, yo pido perdón. Por ejemplo, hay un libro de Alan Toynbee, que es La Europa de Hitler, que establece esa realidad de que la economía estaba destruida, descapitalizada, y por lo tanto se establece esa realidad donde tienen que ir a los bancos centrales de los países ocupados, quedarse con las reservas de divisas, en materiales preciosos, quedarse con la producción de los países ocupados, ir a las fábricas, quedarse con los trabajadores que tendrían capacidad manufacturera, laboral, de brazos y de todo esto, y por lo tanto se llevan a estos trabajadores forzosos a Alemania, bajando sustantivamente el nivel de vida en los países ocupados. La guerra de los alemanes entre el año 39, 40, 41 hasta el año 43, 44 se sustentaba en una forma de mantenimiento del nivel de vida previo a la guerra en base al mermamiento de la capacidad de compra y adquisición de los países ocupados. Los países occidentales ocupados por Alemania eran los que estaban sosteniendo el nivel de vida de los alemanes. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Pues porque supone el hecho de que la economía y el modelo alemán no existen. Jamás existió. Fue una entelequia. Simplemente adquirir tics filofeudales en donde se establece un mecanismo, como por ejemplo fue luego el CAME, el mecanismo de cooperación en el mundo comunista, el establecimiento de una realidad donde un país es designado para hacer tales tareas, pero no se puede salir de ellas. Hay quien dirá, Alemania actualmente es lo mismo y dice a los europeos lo que tienen que hacer. No, no es cierto. Actualmente es cierto que hay tradiciones industriales en determinadas zonas que tienen mucho peso. Y evidentemente el tempus fugit, la idea de que hay que dar beneficios inmediatamente, impide la construcción de proyectos a largo plazo de a 5, 10, 15, 20 años, 30 años, que puedan transformar la sociedad, la economía y generar sinergias importantes. No, el asunto no es ese. El asunto es que de partida un gobierno le imponga a otro una decisión acerca de hasta dónde va a ir su economía y cuáles van a ser los sectores que van a tratar y cuál va a construir y cuál va a hacer. Y todo lo que se salga de ahí va a ser comprado los activos por un país extranjero o se va a mover inmediatamente a descapitalizar y deslocalizar. Eso es lo importante a la hora de establecer y vincular la realidad con esta época desde el año 33 hasta el año 45, Segunda Guerra Mundial, Imperio Alemán, nazismo. Por lo tanto, es evidente que Albert Speer es distinto
de la organización previa. Son muy distintos los marcos mentales del propio Speer o de el almirante Dönitz cuando es el gobierno de Flensburg, aunque dure muy poco, o del mariscal Göring, que tuvo también manos metidas en instrumentos económicos del Reich. No solamente, es que hay la idea de que solamente había departamentos compactos y estancos, pero no. Era mucho más complejo, era muy intrincado como un arbolito de Navidad. El nazismo precisamente se establecía con la idea de que si tú querías adquirir una posición de poder, ibas a por ella. Hitler lo avalaba. Si con la fuerza la ocupabas, tuya era, porque quería que todo el mundo estuviera peleado con todo el mundo, así no había organización posible para que le quitaran el poder a él, que es justamente lo contrario de lo que pasó con la Gran Asamblea Fascista en 1943. Estaba todo tan estructurado, tan organizado, tan jerarquizado, que hubo una votación y quitaron de duce a Mussolini. Así, con una votación democrática, por supuesto, pero fue una votación en el Gran Consejo Fascista. Por lo tanto, esto era distinto, la forma de organizarse. Y es importante a la hora de valorar, porque el mariscal Göring tenía muchas más cosas que la Luftwaffe. Y Albert Speer no solamente era el arquitecto de Hitler. Las economías tienen importancia por las personas, pero también por las planificaciones. Y no hubo mucha planificación porque si, por ejemplo, entramos en el ámbito militar, está claro que es una delicia y una gozada para los coleccionistas, pero para los que lucharon no lo era tanto, porque tener chorrocientos modelos de lo que quieras, ya sea de carros de combate y de todas las armas por haber y por haber, bueno, pues eso significa problemas de logística, problemas de uso y dificultades a la hora de luchar. Tener sota, caballo y rey al final acaba siendo más productivo, porque al fin y al cabo no quieres luchar con armas bellamente pulidas manualmente, sino un proceso de cadena de montaje, que es al fin y al cabo lo que acabaron entendiendo los soviéticos. Por eso el T-34 es una máquina de matar perfecta, pero que evidentemente si hubiera sido objeto de un ejército occidental, evidentemente no puede serlo, por cuestión de toda la panoplia de realidades, pues evidentemente sería objeto de denuncias por maltrato laboral. No solamente para los constructores, sino también para los usuarios. Los tanquistas serían absolutamente incapaces de entrar, un tanquista occidental sería incapaz, un carrista de Europa, de asumir el puesto en un T-34. Y eso evidentemente tiene mucha razón respecto a que los alemanes pensaron demasiado e hicieron poco para hacer una guerra en donde lo importante era vencer y lo antes posible. Tenían metida esa idea, tenían metida la idea de que cuanto menos sienta el alemán la guerra, menos dado es para que se revuelva y se revolucione. Pero por otro lado, en ese otro aliado, entre el año 1939 y 1941, como serían los soviéticos, tenían la percepción, curiosamente, la contraria. Tenía la percepción de que como se había producido una revolución y luego había habido las dificultades, había habido dificultades también previamente en cuanto a suministros y todo esto, pero también habían inducido a la revuelta. Creían que si se producían estas dificultades de desórdenes, porque evidentemente ellos habían provocado las revueltas en el 16 y en el 17, previas a la revolución auténtica, la de febrero, y el golpe de estado, el de octubre. Sabían que si había un descontrol en el frente, si había un descontrol en la frente interno, si había una dificultad en cuanto al control del servicio de orden, eso podía suponer desafíos en las infraestructuras y en el suministro de alimentos. Y eso podía llevar a lo que hicieron ellos, es decir, una revuelta y que les quiten el poder a los soviéticos. Por tanto, necesitaban un orden público férreo. Y ahí están las checas, los gulags, que es curioso porque los fanboys de la Unión Soviética actualmente niegan que hubiera torturas, que hubiera gulags, niegan que hubiera violaciones a los derechos humanos, que la Unión Soviética había grandes verdades que se ocultaban a Occidente y que era el paraíso de los trabajadores y de los obreros. Evidentemente, Archipiélago Gulag es un libro de ficción para esta gente. La nomenclatura, los
privilegiados en la URSS de Michael Bolsensky de 1980-81. La fecha de la publicación es un libro absolutamente fantasioso. Evidentemente, el de Víctor Suvorov, el rompehielos, es tachado como un invento de un traidor. Y por supuesto, el libro posterior para entender la psique del autócrata actual, como es Vladimir Vladimirovich Putin, la Rusia de Putin, de Ruslan Jasbulatov, de mayo del año 2014, es tachado también como un producto de la fantasía. Es lo mismo que cuando hablamos de los nazis, establecer un patrón respecto a un modelo distinto que querían, porque iba a ser el camino de despliace para, desde otro modelo, cambiar el capitalismo occidental decadente que acababa de estrellarse en el crack del 29, y por lo tanto ese fulgor del movimiento nacional socialista alemán era algo que había que batir. Igual es curioso porque antes había otros relatos, otras formas de contar, pero en el siglo XX estos metarrelatos es interesante ver la evolución que tienen respecto a, por ejemplo, cómo justifica el Kaiser la Primera Guerra Mundial y cómo se justifica desde el nazismo la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, lo mismo que se establece ese patrón de revisionismo en algunos lugares de Europa para establecer un cierto modelo supuestamente económico, las bondades de un nazismo antes de 1939, como si el único delito fuera contra la paz y fuera a partir del día 1 de septiembre de 1939, como si fuera en solitario. Estas cosas también pasan en el lado soviético, en la memoria de un sistema que colapsó después de la era de Brezhnev, que finaliza en 1982, que agoniza con el señor Chernenko y Andropov, y que luego evidentemente acaba con Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Estos movimientos de autorreferencia, de involución en cosas que ya estaban fijadas respecto a qué fue realmente el nazismo y a qué supuso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para el mundo en cuanto a la disfunción de la paz, a la disfunción de las formas de construcción, al mar de Aral, a la ecología, a los secuestros, a las operaciones clandestinas, a la Lubyanka, a las destrucciones en el ámbito de los stand countries respecto al algodón, los canales hechos con población obrera casi esclava. Son muchas cosas que son realmente esclarecedoras y que todo el mundo lo debería de conocer respecto a que la Unión Soviética fue una cárcel de pueblos, que fue una dictadura, que fue un problema para la humanidad y que evidentemente los primeros que lo sufrieron fueron los ciudadanos soviéticos. Evidentemente hay que establecer esa vinculación con el nazismo porque son los dos elementos que trastocaron el siglo XX. Porque ambas dictaduras totalitarias son las que propiciaron la mayor matanza en el siglo XX, como es la Segunda Guerra Mundial, y que hunden sus raíces, en muchos casos, de la propia Alemania y de la propia Unión Soviética, estableciendo realidades ideológicas, identitarias, para el totalitarismo de las que tal vez aún no hayan purgado. Digo tal vez porque los alemanes purgaron y purgaron y purgaron y purgaron y mucho. Ha habido renacimientos como por ejemplo las fuerzas especiales del ejército de Alemania, con un problema que Annette Kampenburger, la AKK, la presunta sucesora de Angela Merkel, tuvo que lidiar y acabó dimitiendo. Pero es que la Unión Soviética no ha habido el mismo proceso de desnazificación dentro del ámbito de la Federación de Rusia. Aunque digan eso de que tener nostalgia es algo bueno, pero querer traerla de vuelta es de ser alguien irracional, hay una idea de descorazonar la Unión Soviética, cogerse con la capa exterior imperial heredada de los zares, del imperio ruso. Porque este movimiento de Putin es un movimiento conservador, religioso,
El propio Kirill, el patriarca de Moscú, ha establecido que es una cruzada esta cosa de Ucrania contra la Agenda 2030, Bilderberg y todas estas cosas que se establecen en la época actual. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la historia, tenemos que estudiarla, tenemos que valorarla, tenemos que construir nuestro relato desde la mayor objetividad posible, porque nuestro futuro depende de una memoria que a veces se establece sobre dogmas, sobre todo cuando son perversos. Tenemos que establecer esa vinculación con un pasado en donde se cuenten todos los hechos que sucedieron. Luego interpretaremos los sucesos a nuestro criterio, porque todos somos distintos, todos somos humanos, pero sin una evaluación rica en lecturas, rica en inputs, rica en hechos con fuentes primarias, es complicado poder avanzar. Y por lo tanto, esa reflexión establece que para esta gente del nazismo, de los fanboys del sovietismo, deben de leer mucho más, o empezar a leer, tener una relación con la literatura, querer investigar, querer conocer, porque creen saber la verdad de que el nazismo fue lo más y los soviéticos eran la panacea, y evidentemente es justo lo contrario. Son dos modelos de lo que jamás la humanidad debe volver a hacer, porque denigra sobre todo la individualidad, el ser humano, conculca los derechos humanos, conculca la capacidad de imaginación, de invención, de sorpresa, de innovación del humano en todos los campos. Y esto evidentemente debe de protegerse, propiciarse, permanecer en que los derechos individuales, también los colectivos, pero sobre todo también los individuales, son herramientas que nos construyen, que nos permiten ser, que nos permiten integrarnos en otras realidades, porque si no hay un uno, si no hay un yo, nunca puede haber un nosotros colectivo. Y por eso es importante destruir imágenes idílicas tanto del nazismo como del estalinismo soviético. Y por eso el día 23 de agosto es el día de la memoria de las víctimas del nazismo y del estalinismo. Y sin más, es que hay casco, aurora, Betty Gemper.